Estábamos entendiendo o estamos hablando acerca del mandamiento que se encuentra en el capítulo 20 de Éxodo 20, el mandamiento de no asesinar, no asesinarás. Y estamos entendiendo los tópicos diferentes de este mandamiento. Y una de las cosas que estamos viendo, pues que no solamente este mandamiento se refiere al asesinato de una persona que se le quite la vida físicamente, sino también a esta situación cuando podemos entrar sin saberlo, tal vez en ignorancia, practicar homicidio espiritual, que eso también tiene algo muy, muy importante, es algo de mucha relevancia y eso tal vez no le damos tanta importancia como de pronto le daríamos a otro, ¿no? O sea, si no vemos sangre, no es tan, pareciera que no es tan grave, ¿no? Mm. Pero el problema, amados hermanos, es que tiene que ver con lo espiritual. Entonces, hace 8 días, nosotros estábamos viendo precisamente en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, una situación que tuvo Yeshua con un grupo de judíos, de yehuditas, pero dice que ellos eran creyentes en Yeshua. O sea, no eran judíos que estaban allí para colocarle alguna trampa, colocarle algún desafío al Señor como lo solían hacer muchos, sino que eran judíos creyentes. Sin embargo, la discusión se empezó a subir de nivel y fue tan fuerte que ya ellos incluso empezaron a querer hablar en contra del Señor hasta quererlo maltratar, apedrear, o sea, lo quisieron matar al Señor y creyentes. Y una de esas situaciones de pronto que sucedió o que fue álgida, se ve en el versículo 42. Esto lo vimos hace 8 días, allí en Juan 8:42, ¿sí? Entonces lo voy a leer más bien desde el 41. Dice, pero ustedes hacen las obras de su padre. Versículo 41, estoy leyendo de Juan 8. Le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, pues un solo padre tenemos que es Elohim, dicen el grupo de judíos que hay allí. Y sigue diciendo allí la palabra, versículo 42. Yeshua entonces les dijo, si Elohim fuera el padre de ustedes, entonces me amarían, porque yo procedo y he venido de Elohim. No he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Porque no tienen la capacidad de oír mi palabra. Es decir, de escuchar, de atender, es decir, de obedecer. Porque el Padre, y aquí se vuelve ya la confrontación, la situación se vuelve bastante álgida, porque el padre del que ustedes proceden es el diablo. Recuerden, les está hablando a un grupo de judíos, de yehuditas, que eran creyentes en Yeshua. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El padre del cual ustedes proceden es el diablo, y por eso los deseos de su padre quieren hacer. Ustedes hacen conforme al diablo, que es el padre de ustedes. Él es homicida, es asesino, desde un principio, y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Entonces entendíamos, amados hermanos, que la mentira es uno de los instrumentos de homicidio que la Biblia nos muestra. ¿Cómo podemos nosotros llegar a cometer homicidio o asesinato espiritual? A través de la mentira. Cuando faltamos a la verdad, cuando no hablamos la verdad, nosotros nos estamos convirtiendo en homicidas, en asesinos. Y eso es algo que debe quedar muy, muy claro, amados hermanos. Y es nuestra responsabilidad ante el eterno Dios el día de mañana. Todos nosotros nos vamos a presentar delante de Elohim y vamos a estar delante de Él. Y cada una de las cosas que nosotros hablamos, sean verdaderas o sean falsas, van a quedar allí
atestiguadas. Y qué terrible sería para nosotros ser acusados de asesinato en primer grado por mentira, por faltar a la verdad. Mire lo que dice el Señor. Precisamente esto es importante saberlo y comprenderlo, porque el padre del que ustedes proceden es el diablo y por eso los deseos de su padre quieren hacer. Él es un asesino desde un principio, pues no se mantuvo en la verdad. ¿Por qué el diablo fue un asesino? Porque no se mantuvo en la verdad. ¿Por qué Yeshua cataloga al Satán, al diablo, de asesino, de homicida? Porque no se mantuvo en la verdad. Es decir, no hablaba conforme a la verdad, sino que usaba el engaño, hacía uso de la mentira. Y cuando nosotros hacemos uso de la mentira, y sí que es común que la gente mienta, sí que es común que la gente hable lo que no es. Y cuando nosotros hacemos uso de la mentira y la mentira se convierte en algo usual en nosotros, pues estamos en la práctica del homicidio, del asesinato. Entendamos esto. Un asesino bíblicamente también es aquel que no permanece en la verdad, que no habla conforme a la verdad, sino que miente. Y esto, obviamente, tiene que ver también con lo que dice Éxodo capítulo 23, versículo 7, que lo vimos también hace 8 días. Éxodo 23, versículo 7 nos dice, allí la Torá nos dice, de palabra mentirosa te alejarás, te apartarás, y así no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al malvado. No justificaré a quién, al malvado. De palabra mentirosa. Es decir, nosotros tenemos que siempre hablar la verdad. Cueste lo que nos cueste, la verdad debemos hablarla, amados hermanos. Sobre todo si el ambiente es un ambiente, se supone, de hermandad, de hermanos. Cuando nosotros usamos la mentira para sacar ventaja o para no reconocer nuestros errores, lo que estamos haciendo es usar un instrumento de homicidio y nos vamos a convertir en homicidas. Así no hayamos nunca usado un arma para quitarle la vida a alguien físicamente. El hecho de usar la mentira, eso es un arma que destruye, que mata, que asesina. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y por eso la Biblia nos dice, de palabra mentirosa te alejarás. Entonces, no solamente nos tenemos que alejar de palabra mentirosa, sino también de todos los que son mentirosos. Cuando usted ve a una persona que continuamente miente, lo mejor que puede hacer es apartarse. Apártese, esa persona no le conviene, la amistad no le conviene, la relación no le conviene. Apártese, aléjese, porque eso se contamina. Ese tipo de homicidio, de asesinato se contamina a la otra persona. Entonces, uno debe sencillamente apartarse. De palabra mentirosa te apartarás, te alejarás, y no matarás al inocente y al justo. Porque es que cuando nosotros nos acostumbramos a mentir, lo que podemos hacer al final es estar matando, asesinando a un justo, a un inocente. Y cuando una situación de esa sucede, cuando alguien habla mentira y dice mentira, y con su mentira deja mal a otra persona, sobre todo si es un inocente, y si se trata de un justo, dice la palabra que Elohim, que Yahweh, no justificará al malvado. O sea, el Eterno no va a justificar eso. Él no lo va a justificar. Así que nosotros tenemos que de verdad pensar muy bien. Porque es que a veces leemos la Biblia, leemos la palabra, pero nos entra por un oído, nos sale por el otro. No somos hacedores, no somos ejecutadores, obradores de la Torá, de la palabra,
simplemente oidores. Y no se trata de ser meros oidores, se trata de ser hacedores de la Torá, amados hermanos. Mucho cuidado con esto. Esto es algo muy grave. Y si nosotros entendiéramos realmente la gravedad de las cosas, entonces cambiaríamos nuestra forma de pensar, de actuar y el uso de la mentira. La mentira es algo que es muy usual en este mundo. La gente tiende a mentir porque sí y porque no. Y nosotros no podemos caer en eso. Y si estábamos acostumbrados en el mundo a esa práctica, pues tenemos que renunciar a ella. Debemos dejar, porque para eso somos nuevas criaturas. Se supone que la creación nueva es para eso, somos nuevas criaturas. Y de verdad hay gente que miente, pero miente en todo, o sea, miente por todo, porque sí, porque no, porque es blanco, porque es negro, o sea, por cualquier cosa está mintiendo. Y hay gente que se acostumbra a mentir tanto que a veces miente sin necesidad de mentir. O sea, no tienen necesidad de mentir, pero como la mentira se convirtió ya en algo habitual, lo hacen. Y no reconocen las cosas, les cuesta dificultad. Y esa persona, si no cambia su actitud, pues va a ser considerada malvada delante del Señor. Y el Señor no la va a justificar. Ojo con eso, entonces examinémonos. Miremos dentro de nosotros esta situación, esta condición. Porque siempre, de alguna manera, se va a querer, ¿sí?, hacer daño. Y la mentira siempre va a traer daño. La mentira siempre va a procurar dañar, va a querer asesinar. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra en el libro de los Salmos, quiero invitarles por favor para que abramos Salmos capítulo 101. Salmos capítulo 101. Vamos a leerlo desde el versículo 1, pero quiero que empecemos leyendo el versículo 7. O sea, lo vamos a leer desde el 1, pero vamos a leer primeramente el versículo 7. Salmo 101, versículo 7. Vamos a leer inicialmente. Salmo 101, versículo 7 dice: pero el que actúa engañosamente no morará en mi casa, y quien hable mentiras no permanecerá ante mis ojos. Mira la sentencia. Pero el que actúa engañosamente, actos de engaño, se vuelven habilidosos para querer engañar. El que actúa engañosamente, dice el Señor, no morará en mi casa. Y quien hable mentiras, no permanecerá ante mis ojos. Es decir, será desechado. El Señor lo va a desechar. Va a desechar a esa persona que siempre usa la mentira y que la mentira hace parte de su vida, de su haber. Y nosotros debemos entender eso porque esto es un arma de homicidio, de asesinato. Y cuando usamos la mentira, nos volvemos asesinos, nos volvemos homicidas. Entonces vamos a leer el contexto del capítulo 101, por lo cual dice: pero el que actúa engañosamente no morará en mi casa, y quien hable mentiras no permanecerá ante mis ojos. Y hay algo que Dios aborrece, que Elohim aborrece, es la mentira, es el engaño. Entonces dice el versículo 1: acerca de tu piedad y tu juicio yo cantaré. A ti, oh Yahweh, entonaré melodía, dice el salmista. Acerca de tu piedad y tu juicio, mire, ¿de qué es lo que nosotros cantamos? De la piedad del Señor, que es muy grande, pero también ¿de qué? De su juicio. Entonces, el Señor tiene misericordia, y tiene bondad y tiene piedad de nosotros, sí la tiene. Pero también cantaremos ¿de qué? De su juicio. A veces nos quedamos solamente pensando en la bondad, en lo bueno que es el eterno Dios, en el amor de Él, y que obviamente eso lo vamos a expresar.
Claro, vamos a cantar del amor de Dios, vamos a cantar del perdón de Dios, vamos a cantar de la piedad, de la misericordia, de la bondad de nuestro Elohim. Eso lo vamos a exaltar siempre. Pero eso no significa que nos olvidemos de la otra cara de la moneda. Porque es que la moneda siempre tendrá dos caras. Y no podemos solamente quedarnos viendo una sola cara cuando la moneda es una, con dos caras. Y dice, y tu juicio, y de tu juicio, acerca de tu piedad, y de tu juicio, yo cantaré. De tu juicio. Entonces se nos olvida que el Señor va a hacer juicio. Que el Señor va a llamar a todos nosotros un día para estar delante de Él en su juicio. Y allí delante de Él en su juicio van a ser abiertos los libros. Allí todo va a ser expuesto. Todo. Todo está grabado. En los libros del Señor todo está grabado. Cada momento, cada palabra, cada dicho, cada acción está grabada allí. No voy a poder decir, ¿yo no dije eso. Yo no hice eso. ¿Cómo que no? A ver, pónganle. Y ahí va a aparecer. Esos libros, yo no sé cómo serán esos libros, si serán digitales o cómo, ¿sí? Y van a estar así en video. Sí, abran los libros digitales y allí, mire, ¿cómo que usted no lo dijo? Escuche, ahí, ¿sí lo está escuchando? Vuélvanlo y pónganlo. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Ay, no, sí. Ahí no habrá excusa, amados hermanos. Todos vamos a pasar por el tribunal. El apóstol Pablo lo dice, porque todos compareceremos ante el tribunal del Mashiach. Porque todos, y todos es todos, yo voy a comparecer, ustedes van a comparecer. Y ahí va. Por eso si nosotros no aprendemos aquí, amados hermanos, a reconocer nuestro error y nuestro pecado y nuestro engaño, nuestra mentira, nuestra falsedad, si nosotros no reconocemos eso aquí, allá vamos a ser expuestos. Y el Señor va a decir, yo no me complazco en el malvado, en el que habló mentira, en el que usó el engaño. Yo no me complazco. Entonces dice, acerca de tu juicio, de tu piedad y de tu juicio yo cantaré. Claro, por eso es que nosotros hablamos no solamente del amor de Dios, no solamente de la bendición de Dios, de la misericordia de Dios, sino también del juicio de Dios, de la ira de Dios, de la condenación del eterno Dios. Muchas de las congregaciones hoy solamente hablan del amor, de la bendición, de la prosperidad, de todo lo bueno, de todo lo rico, de todo lo chévere. Pero se les olvida enseñarle a la gente que se someterán delante del juez, que tiene todos los libros abiertos, que tendrá todos los libros abiertos allí. En el cielo todo está siendo grabado, amados hermanos. Allá queda todo, absolutamente todo grabado. En este momento estamos siendo grabados. Entonces dice, a ti, oh Yahweh, entonaré melodía. Es decir, mi melodía será equilibrada. ¿Cómo debe ser nuestra melodía? Equilibrada. Porque voy a cantar de tu piedad, pero también de tu juicio. De tu amor, pero también que eres fuego consumidor. Amén. Versículo 2. Comprenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí y andaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. Mire cómo dice el salmista. Comprenderé el camino de la perfección. ¿A qué estamos llamados nosotros? A comprender, a entender el camino de la perfección. Dice que en Yeshua no se halló palabra mentirosa, no se halló en el pecado y no se halló nunca una palabra que no fuera conforme a la verdad. Pues nosotros estamos llamados a ese camino de perfección. Y sí, estamos llamados a ser perfectos. Por eso dice que nosotros debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y se nos pone a nosotros siempre la medida y la vara que se nos pone a nosotros es Yeshua, el varón perfecto.
Comprender el camino de la perfección. Muchos no han entendido esto. Por eso hace 8 días veíamos esto, que creyentes en Yeshua estaban delante de él, allí, y él mismo tuvo que decirles a esos creyentes en él, les tuvo que decir, ustedes son hijos de su padre el diablo. Ustedes son hijos, pero del diablo, no de Elohim, del diablo, del Satán. Entonces no habían comprendido el camino de perfección. Hoy hay muchos que dicen ser creyentes en Yeshua, pero no comprenden el camino de perfección. El camino de perfección es hablar y andar en la verdad. Eso es, amados hermanos. De hecho, hay un dicho, yo no sé si esto lo dicen en los demás países, pero aquí en Colombia, la gente, no estoy hablando de los cristianos, de los creyentes, no. La gente, usted escucha a la gente en la calle comúnmente decir, por la verdad, murió Cristo. Bueno, murió Cristo. Sí, por la verdad murió Cristo. Ajá. Y lo dicen la gente allá. No, es que por la verdad murió Cristo. Por la verdad murió Cristo. Bueno, él murió por otras cosas, pero digamos que es el dicho. Que es el dicho, porque se supone que la verdad es algo muy importante. Y es que el eterno Dios demanda de nosotros, ¿qué? Verdad. Y más aún cuando Yeshua mismo dijo, yo soy la verdad. Entonces, si Él es la verdad y nosotros decimos ser hijos de Elohim, pues nuestra vida debe permanecer ¿en qué? En la verdad. Ser nosotros libres de toda palabra mentirosa, de todo engaño. Ser nosotros libres de todo esto, amados hermanos. No puede ser que usemos la mentira continuamente para hacer nuestra vida, para salvar nuestro pellejo, porque no queremos asumir responsabilidades, porque no queremos hacer las cosas que se deben hacer. Entonces hacemos uso de la mentira, que es un arma letal de homicidio, de asesinato espiritual. Si supiéramos cuánto daño y cuánta muerte puede causar la mentira, no nos atreveríamos a usarla. Si pudiéramos cuantificar el daño de la mentira, como se cuantifica un homicidio cuando alguien es un asesino en serie y que va matando y matando, y cuando vamos viendo esas situaciones tan terribles que se han dado, por ejemplo, en el mundo, de asesinos en serie que se van descubriendo, 2, 3, 5, 10, 20 muertos. Eso es espantoso. La gente, todos nos escandalizamos. ¡Wow! ¿Qué es eso? Es algo terrible. Si nosotros pudiéramos cuantificar de esa manera, cada vez que hacemos uso de la mentira para sacar ventaja, para no asumir nuestra responsabilidad, para evadir las cosas, si supiéramos, si pudiéramos cuantificar de esa manera y lo viéramos en términos de muertos así, estaríamos aterrados de la cantidad de muertos que tenemos. Quedaríamos espantados de los asesinos en serie que podríamos llegar a ser. Entonces, por eso dice, comprenderé el camino de la perfección. ¿El camino de qué? De la perfección. Cuando vengas a mí. Por eso es necesario que Él venga hacia nosotros para que tome todo control de nosotros. Sí, que el Señor tome el control, que el Señor tome el dominio de nosotros. Cuando le pedimos que venga tu voluntad, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo, pues lo que estamos pidiendo es que Él venga, tome control y dominio de nosotros. Comprender el camino de la perfección. Entonces lo que les falta a muchos creyentes es comprender, entender que estamos caminando en un camino de perfección. Y en ese camino de perfección no se admite el engaño, la mentira. La mentira es reprochable desde todo punto de vista. Cuando vengas a mí y andaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. ¿Qué es lo que se nos pide a nosotros? ¿A qué se nos llama? A andar, a caminar,
a vivir en integridad, sin ser carentes. La integridad es no ser carentes. No carecemos de nada. ¿Por qué? Porque en el Mashiach estamos completos. En Él tenemos nuestra bendición. Estamos completos en Él. No tenemos nosotros, amados hermanos, carencia alguna. Por tanto, nosotros tenemos que andar íntegramente. ¿A qué se nos llama? A que caminemos íntegramente. ¿En la integridad de qué? De mi corazón. ¿Qué es el corazón? El pensamiento, el entendimiento. En la integridad de mi corazón. ¿Qué tan íntegro es nuestro corazón, amados hermanos? ¿Realmente sí estamos teniendo un corazón íntegro? ¿Nuestros pensamientos sí son íntegros? ¿Qué es esto? Amados hermanos, esto no se trata de un juego. A mí, de verdad, a veces me duele cuando yo veo la actitud de algunas personas. Y yo digo, ¿qué piensan estas personas? ¿Que de verdad esto es un juego? ¿Que de verdad esto qué es? ¿De qué se trata esto? ¿No han entendido que esto es vida o muerte? Que si nosotros realmente no vivimos conforme a la palabra y a la integridad que se demanda de cada uno de nosotros, ¿vamos a ir a la condenación? A veces la gente no entiende, pareciera que no entiende la gravedad del asunto. Y simplemente no les importa mentir, no les importa engañar, no les importa hablar mentira. Y lo peor es que muchas veces se sostiene la mentira porque están acostumbrados a mentir, que se mantienen sosteniendo la mentira. ¿Por qué? Porque es que fraguan una mentira y ante esa mentira tienen que inventar otra mentira para proteger todo a base de mentiras. Y de esa manera, amados hermanos, no vamos a llegar delante del Señor justificados, porque dice que Él no justificará ese comportamiento. Lo va a declarar malvado. Y por eso dice, y andaré en la integridad de mi corazón. El corazón en el contexto hebreo, lev, hebreo, también aparece en la Biblia como levav. Esas dos palabras, lev o levav, como corazón, significa pensamiento. Habla del pensamiento, hablando figurativamente, ¿no? ¿Sí? Cuando dice la integridad de mi corazón, pues no está hablando del corazón, el músculo como tal, sino de los pensamientos en medio de mi casa. Es decir, en esta habitación. ¿Cómo tenemos que andar en esta habitación? Esta habitación, esta es nuestra casa. Esta es nuestra suká, la casa que habitamos, la bayit, la casa que nosotros habitamos. ¿Cómo estamos andando en medio de esta casa? ¿Si estamos andando en integridad o estamos con engaños y mentiras y falsedades? Versículo 3. No consideraré ninguna palabra despreciable. Ojo con esto. No consideraré ninguna palabra. No tendré en consideración, o sea, ni siquiera la admitiré. Es lo que está diciendo. No admitiré ninguna palabra despreciable. Pero me llama la atención la palabra que aparece allí como despreciable. No sé cómo aparezca en su Biblia, pronto aparece como malvado, algo así. ¿Cómo aparece allí en el versículo 3? No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Perversidad. La palabra que aparece allí es una palabra hebrea especial que es la palabra Belial. Belial. Belial era un calificativo bastante terrible para las personas más ruines y más bajas de la sociedad en aquel entonces. Era lo más despreciable. Por eso yo la traduzco como despreciable. Así se les llamaba a las personas, a los ociosos, a los vagos, a los buenos para nada, a los que no querían tener ningún tipo de compromiso ni servían para nada. En la sociedad que no servían para nada, se les llamaba Belial. Es decir que Belial era un adjetivo, era un calificativo de lo más despreciable dentro de una sociedad o dentro de la sociedad. En aquel entonces, dentro de la sociedad
de Israel, del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, a lo más despreciable, a lo más bajo, a lo peor, a la peor persona de una sociedad, se le conocía como Belial. Belial. Era alguien despreciable. Y por eso dice, no consideraré o no tendré en cuenta, no tomaré en cuenta ninguna palabra despreciable. Aborrezco la obra de los que se desvían y no me juntaré a ellos. Entonces, nosotros debemos entender esto acá. Mire, la mentira de la que habla el versículo 7, cuando dice el versículo 7 del Salmo que estamos leyendo, pero el que actúa engañosamente no morará en mi casa, y quien hable mentiras no permanecerá ante mis ojos. Esa mentira, ese engaño, es visto dentro del contexto de una persona que es completamente, ¿qué? Despreciable. Piense en aquellas personas que son despreciables dentro de su sociedad. Lo que ellos dicen, ¿usted lo va a tener en cuenta? No. Y por eso dice él allí, pues aborrezco la obra, el actuar de los que se desvían y no me juntaré a ellos. O sea, no me juntaré con ellos. Entonces, una persona mentirosa, una persona falsa, una persona que usa continuamente la mentira y el engaño, ante el eterno Dios es una persona despreciable, es decir, es lo peor, lo más bajo, lo más ruin, Belial. Y dice por eso allí en el versículo 3, pues aborrezco la obra, la acción, la forma en que actúan. Y usted ve a una persona mentirosa, una persona falsa, la forma en que actúa. Y eso de verdad empieza a producir repugnancia. Aborrezco la forma en que actúa, aborrezco la obra, la acción, el obrar de los que se desvían. ¿Por qué? Porque el que usa de engaño, de mentira, de falsedad, el que hace uso de esto, pues lo único que está haciendo es ¿qué? Desviarse ¿de dónde? Del camino de la perfección. Por eso el versículo 2 dice, comprenderé el camino de la perfección. Cuando yo entiendo de qué se trata el camino de la perfección, que es vivir en la verdad, que es hablar como dice la Biblia, hablen verdad siempre entre todos ustedes. Hablen verdad, hablen verdad. Cuando nosotros hablamos verdad, siempre la verdad, delante de los demás, sobre todo de la fe, hemos entendido y comprendido el camino de la perfección. Pero cuando no es así, simplemente nos estamos volviendo personas despreciables. Y vamos a terminar desviándonos, como dice el versículo 3, aborrezco la actitud de los que se desvían y no me juntaré a ellos o con ellos. El salmista sabía, decía, no, yo con una persona mentirosa, con una persona falsa, con una persona que usa cada rato la mentira, yo no voy a estar junto. No tengo nada que ver con una persona de esas así. Pues se vuelve una persona despreciable por su mentira, por su engaño. Por eso el llamado que el Señor hace es arrepentirnos. Claro, si la persona se arrepiente y se arrepiente genuinamente y empieza a dar, como dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento, gloria al Señor por eso. Claro. Porque ha dejado ese camino del desvío, del desprecio, de la mentira, del engaño, lo ha dejado, gloria a Dios, ahora está viniendo hacia el Señor, hace una cosa muy diferente. Pero creyentes, dicen ser creyentes y están mintiendo a cada rato, hablando falsedad a cada rato. Y dicen ser creyentes y se sostienen en la mentira, que es lo peor. Que es que se sostienen y son capaces de mirarlo a uno y de sostenerle a uno la mentira. A mí como pastor me ha pasado muchas veces que ya sé las cosas y llamo a la persona
y le digo, mire, esto. ¿Cómo así pasó? No, ¿cómo así? Y uno ya sabiendo las cosas anticipadamente, ya sabiendo, y se plantan en la mentira. Y son capaces de mirarlo a uno y descaradamente decirle, ay no, ¿cómo así no? Y sostenerse en la mentira. Bueno, gracias a Dios no soy yo el juez. Gracias al Eterno, Él es el juez que lo sabe todo. Y por eso ante Él vamos a comparecer. Y por eso el Señor no va a dar por inocente al que usa mentira para matar a un justo o a un inocente, dice la palabra. Entonces nosotros debemos entender eso. Entonces por eso dice aquí, no consideraré, no tendré en cuenta para nada palabra alguna o ninguna palabra despreciable, de un despreciable, de un Belial. Aborrezco la actitud de los que se desvían y no me juntaré a ellos. Es decir, no tendré ninguna comunión ni me voy a juntar ahí, nada que ver con ellos. Al de corazón falso, mire lo que dice, todo este texto tiene que ver es con la mentira y la falsedad. Versículo 4. Al de corazón falso, mantendré alejado de mí. Al de corazón falso, al de pensamiento falso, engañoso. Mantendré alejado de mí. ¿Por qué tenemos que hacer esto, amados hermanos? Porque es que nos terminan contaminando. El problema de los mentirosos, el problema de una persona que miente, que no habla la verdad, es que con su mentira, con su engaño, con su falsedad, contamina a otros. Y esto lo sabía bien el salmista. Y nosotros no podemos caer en esa situación. Cuando hubo la pandemia, que se activaron todas las alarmas, todos nos cubríamos y era una cosa de eso tremendo y la distancia, no, y eso, cierto, todo el mundo, no, allá, aléjese. Sí, qué bueno que lo mismo hiciéramos espiritualmente. Y eso nos cubríamos, nos tapábamos y conservamos la distancia, y usted allá y todo eso. ¿Por qué? Porque no queríamos ser, ¿qué? Contagiados, contaminados. Entonces, como no queríamos que nos contaminaran, entonces por eso a metros, a distancia, ¿sí? A distancia. Porque la forma de no contaminarnos es manteniendo, ¿qué? La distancia. Y por eso dice acá, al de corazón falso, es decir, al de pensamiento falso, mantendré alejado de mí. Uno tiene que tomar también la decisión, amados hermanos, porque si no uno termina contaminándose. Y lo peor es que uno termina replicando la falsedad, el engaño y la mentira de la otra persona, uno la termina replicando. Y ahí sí que se vuelve peor, porque se va volviendo una bola de nieve, porque la mentira que dijo el uno la va repitiendo el otro, y la repiten como si fueran verdad. Y dice acá, al de corazón falso mantendré alejado de mí, y no daré reconocimiento al malo. Al malo no se le puede reconocer absolutamente nada, amados hermanos. Si la persona no desea cambiar, si la persona no desea vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que se demanda, pues nosotros no tenemos nada que reconocerle. ¿Qué tiene el malvado que nosotros le podamos reconocer? Nada. Y si el eterno Dios no le reconoce nada al malo, pues nosotros no tenemos por qué reconocerle nada al malo. A aquel que vive en engaño, aquel que habla mentira, aquel que no habla la verdad. Versículo 5. Haré callar al que calumnia ocultamente a su prójimo. Wow. Haré callar al que calumnia ocultamente a su prójimo. Porque comúnmente la estrategia que se usa en una mentira, en un engaño, es esa, ¿no? Es estar, ¿qué? Cuchillando, ¿no? Entonces va y se le cuenta al uno y al otro y así, pero ocultamente, ¿no? Ocultamente, pero eso te lo digo, pero aquí entre nos, ¿no? Aquí para que vea esto, pero aquí entre nos, ¿ok? No le vaya a decir a nadie, ¿listo? Aquí entre nos. Pero luego va y le dice a otro, y otro va y le dice a otro, y cuando va a dar ya medio mundo. O sea, sí, eso siempre se filtra.
Es que por lo general es así, siempre todo el mundo se termina dando cuenta de todo, de absolutamente todo, de todo lo que se está diciendo en secreto. Sí. También porque es una estrategia del enemigo. Sí, es que igual es el enemigo el que está detrás de eso. Claro, es como el enemigo es el que está detrás, entonces él está interesado en que eso se multiplique y que se conozca. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar pues que no podemos caer en ser las armas del enemigo. Sí. Sí, si nosotros no tenemos en cuenta esto, pues terminamos siendo armas de muerte, de asesinato, de homicidio, de que el enemigo usa. Entonces vamos y le hablamos al uno y al otro, entonces te voy a contar algo, te voy a decir qué me pasó, pero no le vas a contar a nadie. Ese no le vas a contar a nadie, no le vayas a decir a nadie. Y eso se va replicando, y es un arma terrible. Y por eso dice aquí, haré callar. Por eso la mejor forma, y lo decíamos hace 8 días, la mejor forma, amados hermanos, de cortar esto es que si a usted le vienen a hablar algo, usted inmediatamente va y le dice a esa persona, no, venga, vaya, hable directamente con la persona implicada. Directamente. Que si usted fue y habló con la persona indicada y la persona antes tuvo una reacción que no fue favorable, que no quiere llegar a que las cosas se arreglen y todo eso. Sí, porque eso fue una pregunta que nos hicieron después del Shabbat anterior. ¿Qué sucede si se hace en ese punto? Si usted tiene un problema con alguien y usted va a hablar con esa persona y la actitud de la persona pues no fue la correcta, precisamente para poder arreglar ese problema, para poder solucionar y darle una solución al problema, porque mientras sea un problema tiene solución. Eso lo me enseñó mi abuela desde niño. ¿Sí? Si es un problema, tiene solución. Si no tiene solución es porque no hay problema. Claro, sí. Bueno, entonces, sí. Ella me enseñó eso. Entonces, vaya a solución. Y la persona no quiso, porque se han dado casos en donde es que no. Sí, entonces, claro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debe hacer? Vaya ¿con qué? Con 2 testigos. Todo es un tema legal. Todo esto es un tema legal, porque recuerde que todo esto el día de mañana va a ser llevado a un tribunal. Todo esto es un tema legal y va a ser llevado a un tribunal. O sea, inicialmente nada menos y nada más que el tribunal del Mashiach. Para no involucrar a más gente. Claro, el propósito no es involucrar más gente. Pero cuando hay una de las partes que no quiere realmente, bueno, vamos con testigos. Se va con testigos. Que tampoco quiso ni con testigos. Entonces cuéntalo a la congregación. Porque se está hablando a nivel de congregación. Lo dijo Yeshua, cuéntalo a la congregación. A la congregación. Y si no quiere atender a la congregación, entonces tenlo por gentil. ¿Qué significa tenlo por gentil? Es decir, uno que no hace parte del pueblo. Claro, de la grey. Porque el gentil, sí, muchos de los gentiles vienen hacia Yeshua y se convierten en parte del pueblo. Y por eso dejan de ser gentiles. Eso que siguen siendo gentiles, no. Pasan a ser ahora pueblo del Señor. Eran gentiles, porque en otro tiempo ustedes eran gentiles, pero ya no lo son, dice la palabra. Entonces, ténganlo por un gentil, es decir, no hace parte del pueblo. No quiere vivir, entonces sáquenlo, córtenlo. No es del pueblo, no es de mi pueblo. Entonces dice aquí, haré callar al que calumnia ocultamente a su prójimo y no soportaré al de ojos altaneros y corazón vanidoso. Una persona de ojos altaneros y corazón vanidoso es aquella que realmente usa de falsedad, de engaño, de mentira, para hablar las cosas que no son. Y dice el versículo 6, sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos, para que estén en... Me gusta esta, la mayoría de las Biblias no dice así como les voy a leer. Sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos para que estén en Shabbat conmigo. Así dice esta allí, el versículo 6. Dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Para que habiten. Y en el texto, no dice ningún Shabbat. Hebreo, vemos claramente la palabra Shabbat. Para que habiten conmigo en Shabbat. Si usted tiene la oportunidad de leer el hebreo, vaya a este texto y ve perfectamente la palabra
Shabbat. qué bonito. Ahí está. Sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos. O sea, sobre quién están los ojos realmente del Señor, que Él los mira, los observa, los cuida, los contempla, y a eso es que reconocerá. Cuando dice sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos, es porque les dará reconocimiento. Por eso el Señor Yeshua, nuestro Mashiach, dijo que en aquel día, cuando Él regrese, pues muchos empezarán a decirle, Señor, Señor, pero ¿cómo así? Yo hice milagros en tu nombre, yo hice prodigios, hice sanidades, profeticé en tu nombre. Bueno, una cantidad de cosas. El Señor dirá, yo no los conozco. O sea, yo a ustedes no los reconozco. No me acuerdo de ustedes. A ver, déjenme, yo los veo. No, yo no me acuerdo que ustedes hayan andado en integridad, que ustedes hayan andado conforme a mi palabra, conforme a mis mandamientos, a mi Torah, que hayan vivido en la verdad que se debe vivir. Yo no lo reconozco, la verdad no tengo recuerdos de ustedes. Por eso sobre los fieles, los que permanecen ¿en qué? En fidelidad. Es muy importante la fidelidad al Señor. Sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos, para que estén en Shabbat conmigo. Wow, para que estén en Shabbat conmigo. Yo revisé revisé varias versiones y en ninguna encontré que dijera así. No. Para que estén en Shabbat conmigo. Y el que anda en camino de perfección, este me servirá. Entonces, ¿queremos estar en el Shabbat con el Señor? Mire que vamos a estar en Shabbat con Él. Wow, me gustó, por eso yo le dije, la voy a traducir como es, ¿sí? Para que estén en Shabbat conmigo. Vamos a estar, por eso dice que el Shabbat ha quedado reservado. ¿Es para quién? Para el pueblo de Elohim. Y nosotros somos los que vamos a estar con Él. Los fieles de la tierra son observados por el Señor. Los fieles que estamos en la tierra, sobre ellos está puesta la mirada del Señor. Él va a estar observando siempre para reconocer, para el día de mañana decirles, vengan, a ustedes lo reconozco, usted sí. Venga, entre al gozo de su Señor. Vengan, ustedes sí, buenos siervos. Venga, fueron fieles. Ven, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. En lo poco fuiste fiel. ¿Qué es lo poco? Pues lo poco es vivir en la santidad del Señor, lo que se nos demanda, vivir conforme a su palabra. Sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos para que estén en Shabbat conmigo. Y el que anda en camino de perfección, este me servirá. Este me servirá. Qué hermoso. En camino de perfección, este me servirá. Entonces, ¿quién es el que va a estar al servicio del Señor? Que le va verdaderamente a servir a Él y que es un instrumento de utilidad y que es un instrumento de servicio, es un instrumento que el Señor puede usar de bendición, el que anda en camino de perfección. El que anda en ese camino de perfección, en ese camino de integridad, de estar allí delante del Señor. Versículo 7, que fue con el que empezamos. Pero el que actúa engañosamente no morará en mi casa, y quien hable mentiras no permanecerá ante mis ojos. Es decir, no será reconocido. Entonces, el que actúa engañosamente no morará en mi casa. ¿Acaso creemos nosotros, amados hermanos, que el Señor va a permitir que nosotros estemos morando en su casa? Eso es lo que nosotros esperamos. En Juan capítulo 14 nosotros tenemos una gran bendición, una gran esperanza. Y esa esperanza, todos nosotros, la verdad, la tenemos como verdaderos hijos, pero aquellos que son hijos. Pero recuerden, no solamente se trata de ser creyentes, porque muchos creyentes
había en ese tiempo de Yeshua, creyentes en Yeshua. ¿Y qué dice la palabra? Que ellos terminaron siendo hijos ¿de quién? Del diablo. Y nosotros no podemos, ¿sí?, caer en esto. Y por eso allí donde estamos leyendo, dice allí, pero el que actúa engañosamente no morará en mi casa. Y el Mashiach nos dio a nosotros una esperanza muy grande. En Juan capítulo 14, versículo 1, precisamente dice, no se turbe el corazón de ustedes. No estén perturbados. O sea, el corazón, el pensamiento, mire que siempre todo va ¿a dónde? Al corazón, el pensamiento, que es tan importante. El entendimiento. El corazón de ustedes no puede estar perturbado. El corazón de ustedes no debe estar en una condición tal en que no entiendan, no comprendan. Cuando nosotros nos perturbamos, nuestro corazón se perturba, nuestro pensamiento se perturba, pues no vamos a tener los pensamientos ¿cómo? Claros. Entonces vamos a estar divagando. Una mente con pensamientos perturbados va a estar divagando. Hoy sí, mañana no. Hay gente que es así. Ahora quiere una cosa y al rato ya quiere otra. Ahora dice sí y al momento luego dice no. Y están siempre así. Fluctuantes. Eso es un corazón perturbado. Un corazón que no ha podido asimilar y hacer una estructura de su pensamiento. Y nosotros como hijos de Elohim tenemos que tener una estructura correcta de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento no puede estar ennublado, no podemos estar perturbados, porque nosotros mismos nos terminamos haciendo daño. Y es que, amados hermanos, la mentira, el engaño y la falsedad en nosotros termina no solamente en homicidio, sino en un suicidio, porque nos terminamos matando nosotros mismos. Nosotros mismos terminamos asesinándonos. Entonces el Señor dice, no se perturbe el corazón de usted. El corazón de usted no puede estar perturbado, el pensamiento. Es decir, que todos nosotros debemos estar, ¿qué? Claros, muy claros. ¿Qué es lo que queremos? Cuando una persona que quiere una cosa y luego otra y aquí, ahora no y ahora sí, uy, Dios mío santo, eso es un peligro tremendo. Porque la persona ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Entonces pone en peligro ella y pone en peligro a las personas que lo rodean. No se perturbe el corazón de ustedes. ¿Creen en Dios? Entonces crean también en mí. Es decir, que si nosotros nos aferramos a Elohim, tenemos que aprender a aferrarnos a Yeshua. Debemos estar aferrados de Él, de Yeshua. Es por eso que a nosotros se nos coloca ese modelo. Y Yeshua se convierte en el modelo primario, en el modelo más importante para cada uno de nosotros, para poder estructurar bien nuestro pensamiento y que nuestro pensamiento no esté perturbado, y tener un pensamiento claro y bien estructurado. Entonces nuestro creer, nuestra emuná, nuestra fe, nuestra fuerza de agarre debe estar completamente en Yeshua. Entonces, en aquel entonces muchos creían en él, es decir, se habían aferrado a Yeshua. ¿Qué es ese creer? Amán en hebreo, creen. Pero su fuerza de agarre no era tan fuerte para poder estructurar bien su vida en Yeshua. Y por eso rápidamente se zafaban de Yeshua. O sea, creían en Yeshua. Uy, sí, yo creo, que es la palabra amán en hebreo. Amán, creo. La acción de agarrarse. Me agarro. Se agarraban de Yeshua. Pero luego tiene que venir la emuná. Emuná, que es la fe, que es la fuerza de agarre. Y empiezo a agarrarme duro. Es la fuerza con la que voy a empezar a sujetarme. Entonces se agarraban de Yeshua, pero la fuerza de agarre era débil. Y por eso creían en él, pero luego le estaban queriendo apedrear. Creían en Yeshua, creyentes en Yeshua, y luego querían apedrearle.
Y dice allí, no se perturbe el corazón de ustedes, creen en Elohim, se han tomado de Elohim, entonces crean también en mí. Agárrense de mí, agárrense. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué nos está indicando Yeshua? Que las moradas ya están. Entonces mire que le está hablando de qué. En la casa. En la casa. Por eso el versículo 7 del Salmo 101 que estamos estudiando dice, pero el que actúa engañosamente no morará en mi casa. O sea, hay una casa a la que todos nosotros estamos llamados. Y esa casa ya tiene las moradas listas. Mire que no dice que él apenas va hacia las moradas. En la casa de mi Padre, o sea, la casa del Padre es una realidad. Y es una casa que tiene las moradas suficientes para que todos nosotros la habitemos. El problema no es la casa. La casa ya está lista. Las moradas ya están listas. El problema es si nosotros estamos listos para habitarla. Y por eso allí en el versículo 7 del Salmo 101 dice, pero el que actúa engañosamente no morará en mi casa. El Señor no va a dejar entrar extraños. Por eso dice, y quien hable mentiras no permanecerá ante mis ojos. Permanecer ante los ojos del Eterno es una expresión que significa ser reconocido. Es una expresión hebraica. Permanecer ante los ojos del Señor es una expresión que significa ser reconocido por Él. Ser conocido por Él. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿dejarían ustedes entrar a su casa a dormir a un extraño, a una persona que no conocen? Llega de repente alguien a su puerta y toca y le dice, por favor, déjeme dormir esta noche en su casa. Y usted tiene a su familia, a sus hijos, a todo el mundo allí, y usted no sabe quién es esa persona. Yo le pregunto, ¿usted de una vez le abriría así? Sobre todo en un mundo como el que vivimos, tan terrible, porque es que hoy vivimos en un mundo bien terrible y alguien llega a su casa y le dice, déjeme dormir, así, de buenas a primera, sin nada de anticipo, y bueno, pero ¿quién es usted? No, es que yo vengo pasando por acá y necesito un lugar donde dormir. ¿Le abriría usted su casa y le dice, listo, venga pues? Pues lo más probable es que no, porque usted no le conoce, no le reconoce, o sea, a sus ojos esa persona es un ¿qué? Es una desconocida. Y como es una persona desconocida, por eso usted no le permitiría entrar. Lo mismo el Señor, a los que Él no reconoce, a los que Él no distingue, sobre aquellos que Él no tiene conocimiento, a esos no les permitirá entrar a su casa. Por eso dice, pero el que actúa engañosamente no morará en mi casa, y quien hable mentiras no permanecerá ante mis ojos. Es decir, no será reconocido por mí. Yo no le voy a reconocer, y si no le reconozco, entonces no le voy a invitar a entrar a mi casa para que more. Eso es lo que está diciendo. Y por eso sigue diciendo en Juan 14, versículo 2, Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿A qué fue el Señor? ¿A preparar moradas? No. No. ¿A preparar la casa? No. A preparar las moradas. Ese preparar la morada, cuando dice voy pues a preparar, el lugar, disculpe. A preparar el lugar, las moradas ya están. Preparar el lugar es tenerlo acondicionado para que usted y yo lo podamos habitar. Es como que alguien va a venir a visitarnos. Y él nos llaman, vea, es que vamos para su casa, entonces a ver si nos podemos quedar allí, unos amigos. ¿Cómo así? ¿Ya vienen en camino? Sí. Bueno, vengan, vamos a preparar la alcoba, la habitación. O sea, nosotros no vamos a hacer la habitación, no vamos a hacer la casa, pero vamos a preparar ¿qué? La habitación, la alcoba. Bueno, venga, preparemos la alcoba, la habitación, preparemos aquí la cama, le cambiamos. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Preparando allí toda la habitación para que nosotros podamos estar allí.
Voy pues a preparar el lugar para ustedes. Y cuando yo me vaya y les prepare el lugar, entonces vendré otra vez. Y los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Los tomaré para mí mismo. ¿A quién va a tomar el Señor? A los que Él reconoce. Él no va a tomar a una cantidad de personas desconocidas. Él va a tomar a aquellos sobre quienes sus ojos ha permanecido. Sobre quienes sus ojos han estado puestos. Aquellos que Él dirá, estos son los que han andado en integridad, han andado en verdad, han andado correctamente, han andado en la perfección. A estos son los que yo veo, a estos son los que yo miro. A los otros no, los otros andan en su mentira, en su engaño. Son hijos del enemigo, son hijos del diablo, no son mis hijos. Los tomaré para mí mismo. Él tomará a los suyos, a los que son de Él, a los que Él ha visto, para quienes ha reservado esa morada y para quienes ha preparado el lugar. Entonces las moradas ya están. ¿Qué está haciendo el Señor? Preparando lugar, no las moradas, sino el lugar, para que nosotros, los que somos vistos continuamente por Él, podamos estar allí. Pero allá, amados hermanos, no va a entrar ninguno que practique la mentira, el engaño, la falsedad. Pero el que actúa engañosamente, con engaño, con esa astucia de querer engañar, de querer enlodar las cosas, no morará en mi casa. El que actúa engañosamente, ¿cómo dice allí? Nunca más, dice, nunca más habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Nunca prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Con falsedad. Pero el que actúa engañosamente. Entonces hay gente que aún dicen ser creyentes en el Mashiach y su actuar, su forma de actuar es engañosa. Siempre, como con engaño. Dice, no morará en mi casa. Mire esto. Claro, porque como la mentira y el engaño son un homicidio, el Señor no va a permitir homicidas, porque dice la palabra en Apocalipsis que ningún homicida, ningún asesino entrará al reino de los cielos. Dice, ningún homicida entrará al reino de los cielos. Entonces Él no va a permitir que un homicida, porque el que hace uso de la mentira, de la falsedad, del engaño, es un homicida. Entonces Él no va a permitir que un homicida entre a su morada, entre allá. Y por eso dice Él, pero el que actúa engañosamente no morará en mi casa. Y quien hable mentiras no permanecerá ante mis ojos, es decir, no va a ser reconocido por mí. Yo no lo va a reconocer. Claro, uno reconoce a la persona que permanece entre sus ojos. Haga nada más la prueba. Usted está ahí con su mamá, con su papá, o está con su esposo, su esposa, o con sus hijos. Si usted está en medio de una multitud, usted está tan acostumbrado a ver a su papá, a su mamá, o a su esposo, a su esposa, a sus hijos, está tan acostumbrado y tiene tanto ya la imagen de ese ser amado, de ese ser querido, que usted está en la calle y hay una multitud, y en medio de esa multitud está su ser querido, usted lo reconoce. ¿Sí o no? Claro. Usted dice, ¡ay, allá está mi esposa! Y empieza a hacerle señales. Bueno, o allá está mi papá, o allá está mi mamá. ¡Ay, mira, allá están! Y empieza a hacerle señales. En medio de la calle, en una multitud, usted lo reconoce. ¿Por qué? Porque está tan acostumbrado a verla, la persona, que su cerebro replica inmediatamente la imagen allí y la tiene. Todos los demás, la gente, toda la otra gente, como que su cerebro la elimina, es ¿no? una condición del cerebro. Como usted tiene la fijación es porque necesita buscar a su familiar. Es prácticamente el cerebro actúa de esa manera como lo dijiste. Y por eso es que se encuentran. Y por eso cuando van a encontrarse en medio de aeropuertos, multitud y todo eso, y está saliendo una cantidad de gente, se saludan, se ven.
Y desde allá. Y uno dice, qué poco de gente. Sí, uno no dice. No, mucha gente, perdón, sí, perdón. Hay mucha gente. Sí. Qué cantidad de gente que hay. Ajá. Y todo, no, uno empieza. Ah, ya lo vi, está allá, ya. Ajá. ¿Dónde? Allá, mira, por esta parte. Ay, sí, ya la vi, empiezan allá. De una vez. ¿Por qué? Porque sus ojos han estado acostumbrados a ver a esa persona. El cerebro está habituado. A verla. Entonces se habitúa el cerebro a verla. Por eso dice acá, y quien hable mentiras no permanecerá ante mis ojos. Versículo 8. Cada mañana haré callar a todos los malvados que hay en la tierra. Recuerda que se hace callar al malvado. ¿Y quién es el malvado? El que calumnia ocultamente a su prójimo, como dice el versículo 5. Haré callar al que calumnia ocultamente a su prójimo. Cada mañana haré callar a todos los malvados que hay en la tierra. Estos que calumnian y hablan falsedad y hablan las cosas que no son. Hablan mentira. Cada mañana haré callar a todos los malvados que hay en la tierra. Y así, mira lo que dice, tremendo esto, cómo termina. Exterminaré de la ciudad de Yahweh a todos los que obran iniquidad. ¿Quiénes son los inicuos? Los que tienen conocimiento de la Torá, pero actúan contrario a lo que ella dice. Tienen el conocimiento de la palabra, pero actúan contrario a lo que dice la palabra. Cada mañana haré callar a todos los malvados que hay en la tierra y así exterminaré de la ciudad de Yahweh a todos los que obran iniquidad. Todos los que obran en contra de la palabra, en contra de la Torá, porque conociendo la palabra, conociendo la Torá, no viven conforme a ella. Eso es lo que dice, amados hermanos, la palabra. Entonces nosotros debemos entender muy bien y debemos entender muy bien que esta cuestión de la mentira, de usar engaño, falsedad, es algo muy grave. ¿Sabe? El problema de nosotros es que nosotros hemos tratado de seleccionar algunos pecados que son los más graves. El adulterio, qué pecado tan grave. Sí, es mucho más señalado, obviamente. Sí. Qué pecado tan grave. Más escandaloso, más ruidoso. Tiene más ruido. Asesinato de alguien, ¿no? ¡Wow! Terrible eso, uy, no. Que robó, asaltó, hurtó. Qué terrible. Pero la mentira no la vemos tan grave. Y hacemos uso de ella a cada rato. De la mentira, del engaño, de la falsedad. Y esa no la vemos tan grave y por eso se suele usar tanto y se usa tanto, porque no se ve tan grave. Por eso nosotros tenemos que aprender a saber las cosas como las ve el Eterno. Por eso dice que el espiritual entiende, discierne todo espiritualmente. El espiritual lo ajusta todo lo espiritual. Entonces el espiritual entiende que la mentira, que mentir, que hablar algo que falta a la verdad, que no es conforme a la verdad, que es engañosa, que es falsa, es algo terrible para el eterno Dios y es igual al homicidio, al asesinato. Así que, amados hermanos, limpiémonos de toda mentira, limpiémonos de todo engaño, de toda falsedad. Todavía estamos a tiempo. No esperemos a que llegue el tiempo del juicio cuando ya no haya nada que hacer. Si usted es una persona que es propensa a mentir y usa la mentira como un arma de defensa y tal vez muchas veces hasta inconscientemente, porque se han convertido... Es que la práctica te vuelve inconsciente. Sí, se ha vuelto... O sea, te vuelve automático. Tanto la práctica, la mentira, que ya usa la mentira por usarla y es como su arma para defenderse y para salirse de las situaciones y para escabullirse y para no aceptar responsabilidades. No enfrentar las responsabilidades. Entonces, arrepiéntase. La mentira es muy usada por la gente. Es algo que se practica tanto, amados hermanos. Y la mentira es homicidio, es asesinato delante del eterno Dios. Entonces no practiquemos
el asesinato espiritual, el homicidio espiritual, que es la mentira.